más hermanos. Bueno, hoy vamos a seguir con la sexta parte de nuestro estudio y seguimos con la profecía de las 8 iglesias, los hechos que podemos ver en la historia. Y el último estudio llegamos al tiempo en el que la bestia romana estableció el tipo de la ley dominical activa. Y en vez de obligar a descansar el domingo, ahora obligó a adorar al Dios del domingo. Y estableció que castigaría a los herejes que no adoraran a la imagen a la que adoraba la bestia, o sea, haciendo la misma obra que va a ser la bestia que sube a la tierra. O sea, y aquí estamos en el tiempo de Tiatira. Ya pasó Éfeso, el tiempo de la iglesia apostólica, ya pasó también Esmirna, el tiempo de la persecución, que terminó con los 10 años finales de persecución. Llegamos a Pérgamo. En Pérgamo vimos que los apóstatas que se unieron a Constantino hicieron la obra de Balaam, fueron amonestados por Dios, rechazaron la amonestación, se hicieron habitación de demonios, y guiados por Satanás y sus ángeles en el año 321, hicieron que Constantino decretara el descanso dominical obligatorio, estableciera el tipo de la ley dominical activa, y ellos empezaron a adorar el domingo, empezaron a cambiar la adoración del sábado al domingo. La ley del Estado no obligaba a adorar, simplemente establecía el descanso dominical obligatorio, por eso es pasiva, y como Dios nos dijo por medio de Elena de White, cuando nos toque vivir la ley dominical pasiva, como en algunos países está sucediendo, o en algunas provincias, incluso Argentina ya está establecida, que descansemos, o sea, respetemos, porque eso es una ley civil que no nos obliga a cambiar nuestro día de adoración, porque podemos seguir adorando el sábado, ni tampoco nos obliga a adorar a la bestia a su imagen, como hace la ley dominical activa. Y en el 325, también guiado por los apóstatas, Constantino convocó al Concilio Ecuménico de Nicea con el objeto de definir la fe de la nueva religión universal o católica del Imperio Romano. Y ahí fue definido el credo de Nicea. Y a partir de ese momento, cuando Balaam completó su obra, Constantino le dio el trono del sumo pontífice romano al obispo de Roma, y el obispo de Roma tomó ese trono, tomó la tiara, la corona del sumo pontífice romano, y la puso en la iglesia de Letrán, se sentó ahí, se ciñó la tiara, y entonces se manifestó, como Dios había anunciado, el hombre de pecado. Y ahí el hombre de pecado se convirtió, el obispo de Roma ahora se convirtió en sumo pontífice romano, o sea, en el pontífice máximo de Jezabel, el Pontifex Maximus. Y de ahí en adelante, justamente se transformó en el hombre de pecado, como vemos aquí, y va a ser hombre de pecado hasta el tiempo de la sexta plaga. Porque tenemos que diferenciar lo que es ser hombre de pecado, que es sentarse justamente en el trono sumo pontífice romano, como cabeza de Jezabel, a lo que es ser cuerno pequeño de la bestia romana, que eso implica tener poder político. Uno es poder religioso y el otro poder político. Poder religioso en la religión pagana del Imperio Romano, eso es lo que obtuvo justamente Silvestre I, que fue el primer papa, porque fue el primer obispo de Roma, que además fue sumo pontífice pagano. Pero el poder político lo obtendría después por un periodo de 1260 años. Y después llegamos al tiempo en que se vio el fruto, justamente, de ser habitación de demonios y tener la doctrina de Jezabel, porque llegaron a conocer las profundidades de Satanás, y en el edicto de Tesalónica se unieron al Estado romano para empezar a perseguir y asesinar a sus antiguos hermanos. Y estos son hechos que vemos en la historia. Como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. O sea, es un deber, porque si no, no entenderíamos. Para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender, porque sin ver no comprenderíamos.
el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué? Porque en este tiempo el falso profeta está siguiendo el mismo camino que los apóstatas de la iglesia primitiva. Y va a terminar sentándose sobre el poder político para perseguir al pueblo de Dios. Y en la historia podemos ver justamente el tipo de los eventos que se están desarrollando en nuestro tiempo y llevan a la formación de una nueva bestia en los Estados Unidos. La tierra que ayudó a la iglesia de la Reforma, la mujer que era perseguida. Y uno de estos eventos es el Edicto de Tesalónica del año 380, que es el tipo de la ley dominical activa. Y lo vamos a leer de vuelta. Fíjense, este edicto es el que establece la obligación de profesar una religión, no de descansar el domingo. Y esta es la ley dominical activa. Y la bestia romana dijo lo siguiente: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, obligan a profesar una religión. ¿Y cuál es la religión? Finalmente, después de poner algunos argumentos adicionales, dice la religión que profesan el pontífice Dámaso. ¿Por qué? Porque ahora el obispo de Roma era pontífice romano y tenía una nueva religión que los verdaderos cristianos no aceptaban. Y la religión es el establecer un vínculo con un Dios. O sea, el pontífice Dámaso tenía una relación con un Dios al que la bestia romana obligaba a adorar. Y la define así: creemos en la divinidad única, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, ¿qué dice el Imperio Romano? Queremos que todos los pueblos profesen la religión del Papa Dámaso y que adoren al Dios la Trinidad. Eso es lo que está diciendo. Que adoren a la Trinidad. Esa es la imagen a la que obligaba a adorar el Imperio Romano. Y ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, o sea, le pone una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos a quienes sigan esta norma, o sea, a quienes adoren a la Trinidad, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Entonces, si una persona es demente y loca, pierde sus derechos civiles y no puede comprar ni vender. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando se establezca la nueva bestia en Estados Unidos? Sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y a los que no adoran a la Trinidad, la bestia romana nos declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, esta es la ley. Y esto abre nuestros ojos. Ahora, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad romana. Es la imagen a la que adoraba el Papa Dámaso y adoraba a la bestia romana y obligaba a adorar. Ahora, ¿qué hizo el pueblo que conocía a su Dios? El pueblo que, como Dios le mostró a Elena de Huay, elevaba la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. No la adoró. Y por eso fueron perseguidos y asesinados. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si estuviéramos en ese tiempo? Y muchos adventistas no tendrían ningún problema de adorar a la Trinidad. ¿Por qué? Porque ahora en nuestras creencias fundamentales hay una doctrina que dice la Trinidad. Ahora, pero nosotros tenemos que, al ver esto, justamente investigar qué pasa. Porque si elevamos la bandera que Dios le mostró a Elena de Huay y no nos ponemos debajo de la bandera negra de los paganos, como hicieron los apóstatas, entonces ahí tenemos que ver qué pasa. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué en nuestra iglesia hay una doctrina que se llama la Trinidad? Es la misma doctrina a la que obligó a adorar, justamente, es el mismo Dios al que obligó a adorar la bestia romana. El Dios, la Trinidad que está en la iglesia adventista, es el mismo Dios de la iglesia católica. Entonces es un tema muy delicado, porque de eso depende nuestra vida. Y fíjense, estos son hechos. Este no es ningún tipo de discusión doctrinal. Estamos viendo hechos en la historia. Y esto es una realidad. Y por medio de este edicto,
La bestia romana obligó a los hombres a adorar la bestia religiosa, reconociéndola como la Iglesia de Cristo. O sea, el Papa Dámaso había que reconocerlo como un cristiano. Obligó a los hombres a adorar la imagen a la que adoraba el pontífice Dámaso, el Papa Dámaso, que era el Dios, la Trinidad. Le puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos a los hombres que adoraban a la bestia a su imagen. Ahora, si aplicamos ese concepto a nosotros, a los adventistas del séptimo día, ¿qué pasaría? Que si creemos en las creencias que tenemos, por ejemplo, la creencia fundamental número 2, la bestia romana nos llamaría cristiano católico. O sea, de hecho, seríamos cristianos católicos. Y la bestia hizo que ningún hombre pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, el nombre cristiano católico. Y declaró hereje e hizo matar al que no adoraba a la bestia religiosa, ni a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa, al Dios la Trinidad, y no recibía la marca de la bestia, la marca de su nombre. Por eso, en estos hechos históricos, podemos identificar el significado de muchos símbolos de la profecía. Ahora, el hombre de pecado, es obvio, es el obispo de Roma y pontífice romano, porque no alcanza con ser obispo de Roma, porque hubo muchos obispos de Roma antes de que Silvestre I recibiera de Constantino su trono y su poder dentro de Jezabel. Entonces, el Papa es el hombre que es obispo y pontífice romano. El trono de Satanás es el trono del sumo pontífice romano que Constantino le dio a Silvestre I. La mujer Jezabel es la iglesia universal o católica del Imperio Romano, las tropas que creó Constantino para pelear en contra del pueblo de Dios. La doctrina de Jezabel, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás y a recibir la marca de su carácter, de su nombre, es la doctrina de la Trinidad de Roma. Por eso nosotros tenemos que identificar bien esa doctrina y tener mucho cuidado con esa doctrina. La bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos, es la doctrina de la Trinidad de Roma, definida en sus primeros concilios ecuménicos. Las imágenes de la bandera negra de los paganos, las que llevaron los apóstatas para perseguir a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, son las imágenes filosóficas definidas con cosas sacrificadas a los ídolos en la doctrina de la Trinidad de Roma. Las imágenes cristianas de las tres hipóstasis de Baal, el sol, el dios de la fortaleza, como lo vimos en el último estudio. Y el dios de la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, la abominación en cuya defensa la bestia romana asoló al pueblo de Dios. Y el falso Jesús es el Dios Hijo definido en la doctrina de la Trinidad de Roma, porque Roma no adora al verdadero Jesús. Adora al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Al Jesús que es la semilla de la cizaña, que cuando germina y crece en el corazón, lleva a conocer las profundidades de Satanás, a reflejar plenamente la imagen de Satanás. Y esto no se puede negar. Entonces, por eso nosotros, Jesús nos dice que en este tiempo tendríamos que buscar hasta encontrar la puerta estrecha y no entrar por la puerta ancha, por la que entrarían la bestia y el falso profeta. Y el fruto visible de tener la doctrina de Jezabel y llegar a conocer las profundidades de Satanás es el fruto que se vio por primera vez en Caín. Es el aborrecer y buscar asesinar a sus hermanos para callar el testimonio del pueblo que conocía a su Dios. Esto es lo que Juan revela en su epístola y lo vamos a leer en un poco, enseguida lo leemos. Y los miembros fieles de la verdadera Iglesia de Cristo, los que no arriaron la bandera de un blanco puro con la inscripción Pureza y Santidad de Jehová, no elevaron la bandera negra de los paganos con las imágenes de los dioses paganos y no adoraron a la bestia religiosa ni a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa. Hay un micrófono abierto, por favor, si se fijan, y lo cierran. Entonces, los verdaderos cristianos son los que no adoraron a la bestia religiosa ni a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa. O sea, no adoraron al Dios de la Trinidad. Si se fijan, por favor, si alguien, cualquiera puede cerrar el micrófono que está abierto. Ahora, entonces, vamos a Apocalipsis 2:20, lo que Jesús anunció que pasaría.
en el tiempo de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que es la iglesia católica, que se dice profetiza, o sea, se dice iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Y qué significa fornicar? Adorar a ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, como dice Pablo, el que come cosas sacrificadas a los ídolos adora a los demonios y no a Dios. Ese es el problema. Y los demonios los llevan a conocer las profundidades de Satanás. Por eso esa doctrina, como no es verdadera y está creada con cosas sacrificadas a los ídolos, lo que hace le abre la puerta a los demonios. Y los demonios llevan al que tiene esa doctrina a conocer las profundidades de Satanás. Como dice Juan en 1 Juan 3 del 10 al 12. En esto se manifiestan, o sea, este es el fruto diferente entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, perdón, que era hijo de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Y esto es lo que pasó en el tiempo de la apostasía. Y Jesús lo adelantó en Juan 16, del 1 al 3, leemos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y después termina diciendo, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y esto es muy claro. Los que empezaron a perseguir y asesinar a sus hermanos no conocían al verdadero Padre, ni al verdadero Jesús. Creían en la doctrina de Jezabel. Como Dios le mostró a Elena, en Primeros Escritos, página 211 al 212, donde está la visión donde ella ve el tiempo de la apostasía, dice ella, entonces vi a muchos que arriaban la bandera. ¿Qué bandera? La bandera de la iglesia primitiva, y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Fíjense, hay dos banderas, la bandera pura de la iglesia primitiva y está la bandera negra que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Y qué elevaron? Al Dios la Trinidad. Porque la bandera negra de los paganos tiene las imágenes de los dioses paganos. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y estos hechos nos muestran, sin lugar a duda alguna, que Jehová, el verdadero Dios de Israel y de la iglesia primitiva, y el Dios de Jezabel, el Dios la Trinidad, no son el mismo Dios. Jezabel siempre fue, ¿qué? Sacerdotisa de Baal. Por eso Dios es claro, Jesús fue claro al anunciar en la profecía justamente de las 7 iglesias que en el tiempo de Tiatira, Jezabel estaría en medio del pueblo de Dios. Y Jezabel siempre fue sacerdotisa de Baal, nunca fue sacerdotisa de Jehová. Y cuando confundimos a Jehová con el Dios de la Trinidad, cometemos un grave error. Como lo hizo el hombre de pecado, estamos poniendo a la falsa roca en lugar de Jehová, en lugar del Dios de sus padres, en lugar de la verdadera roca, porque no son la misma cosa. No podemos mezclar al Dios de Jezabel con el Dios de Israel, no son la misma cosa. Por eso Dios tendría que mandarnos a quién, al profeta Elías, para que veamos la diferencia. Y el ver estos hechos y los hechos que estarían sucediendo en nuestro tiempo, nos despertaría, ¿no? Porque al abrir los ojos, al ver eso, nos despertaría como en el tiempo de la 6ª plaga, lo que vean los impíos los va a despertar y les va a abrir los ojos. Pero la verdad acerca de Dios y el Evangelio lo comprenderíamos arreglando nuestras lámparas.
Porque lo único que nos dicen estos hechos, que el Dios, la Trinidad, definido por Roma, es un ídolo, que no es el Dios verdadero. Y por eso Roma se hizo habitación de demonios. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? No la sabemos conociendo lo que es la mentira. La verdad tenemos que buscarla y encontrarla. Y para eso tendríamos que arreglar nuestras lámparas, como dijo Jesús. Mateo 25, 6 al 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque alguien vio la señal en los tiempos que nos indican que estaríamos en el tiempo de la última generación. Entonces, todas aquellas vírgenes que estaban todas dormidas, despertaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Porque hay que arreglar nuestras lámparas. ¿Y por qué? Entonces vamos a ver la historia. ¿Por qué Jesús llama a la Biblia católica los cadáveres de los dos testigos? Entonces, el Papa Dámaso, el pontífice Dámaso, como aparece nombrado en el Edicto de Tesalónica, es el que, para combatir la herejía de los cristianos que no adoraban al Dios la Trinidad y se esforzaban y actuaban, como había anunciado Dios en Daniel 11, y mostraban las escrituras, con las escrituras, con los testigos, quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, quién era el verdadero Jesús y cuál era el verdadero Espíritu Santo a la promesa. Entonces, 2 años después del Edicto de Tesalónica, en el año 382, le dio a su secretario, Jerónimo de Estridón, que también había redactado el Edicto de Tesalónica, la orden de traducir correctamente la Biblia. ¿Por qué? Porque los cristianos, con la Biblia, estaban demostrando que lo que decía el Credo de Nicea y lo que ordenaba la Veste Romana era incorrecto, esa no era la verdad. Y entonces le dio a su secretario Jerónimo Estridón, un filósofo, la orden de traducir correctamente la Biblia y de ese modo crear la Biblia católica para poder combatir la herejía. ¿Qué herejía? La de los cristianos que no adoraban a la Trinidad. Esto es lo que publica Roma sobre Jerónimo Estridón. Eusebio Jerónimo de Estridón o Jerónimo Estridón, que nació en Dalmacia en el 340 y murió en Belén en el 420. San Jerónimo para los cristianos, dice Roma, porque lo considera un santo. Tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Y esto es importante, porque la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, lo primero que hizo Jerónimo Estridón es traducir, entre comillas, o corregir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento ya estaba traducido del hebreo al griego en la Septuaginta. Y esa es la Biblia que usaba Roma. Pero el Nuevo Testamento, como dice Roma, estaba en hebreo. No es como nos dicen ahora que fue escrito en griego. Entonces, esto es lo que dice Roma. San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma, porque tenía que conocer hebreo para traducir del hebreo ¿a dónde? Al griego y el latín, al Nuevo Testamento. Comenzó la traducción en el año 382, dice, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué corrigió? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que tenía la iglesia cristiana, que tenían los mártires. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, esa Roma llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones del lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Entonces, él tradujo, teóricamente, correctamente, de las copias hebreas que había justamente en Israel o en Belén a, supuestamente, el latín y el griego. En el Concilio de Roma del 382, el Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, porque este es el listado de nuestras Biblias.
Y de ese listado, el Papa Dámaso eliminó algunas cartas de Pablo. Por ejemplo, la carta enviada a los hermanos de la Odisea, que hace una referencia en la carta a los colosenses, donde les dice que lean la carta que le envió a la Odisea. Y el Papa Dámaso le pidió a San Jerónimo utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, en los cuales estaban todos en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. ¿Y qué hacía Jerónimo? Con tremenda energía escribía contra las diferentes herejías, porque esta Biblia fue hecha para combatir la herejía. Pero los herejes tenían la verdadera Biblia. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia. Ahora, ¿quién lo eligió, Dios o Satanás? Obviamente, el que dirigía a Roma, Satanás, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender la Biblia. Por extensión, se lo considera el santo patrono de los traductores. Y acá entendemos claramente cuál es la misión de los traductores romanos, ¿no? Hacer que la Biblia refleje las doctrinas de Roma. Como podemos observar, las fuentes que tomó Jerónimo para corregir los errores de los dos testigos, la Biblia de la Iglesia del Desierto, fueron las siguientes. Para corregir el Nuevo Testamento, Roma indica que Jerónimo tomó como fuente la copia de los originales en hebreo de los libros del Nuevo Testamento, ya que muchos de sus libros habían sido escritos en hebreo, no en griego, y que para aprender hebreo Jerónimo se mudó a Belén. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque de esas copias de los originales, después de la traducción de Jerónimo, no quedó ninguna. Por lo menos Roma no guardó ninguna. Y al contrario, como Dios le mostró a Elena de White, las destruyó. Luego de finalizada la traducción de San Jerónimo, entre comillas, santo entre comillas, ninguna de las copias de los originales hebreos fue conservado por Roma. Solo se conservaron copias de los originales en griego y en latín de la Biblia católica, que corregía los errores de la Biblia que tenían los miembros de la iglesia primitiva. Y de esos originales, de esos manuscritos, viene nuestra Biblia. Eso es lo único que se conservó en Roma. Y para traducir el Antiguo Testamento, la Biblia católica, al griego y al latín, Jerónimo tomó como fuente a la Septuaginta, que solo tradujo al latín, ya que no necesitaba una traducción al griego, porque estaba en griego. Y haciendo esta tarea, en una de sus cartas, y esto es llamativo, San Jerónimo le preguntó a San Dámaso, por supuesto todo entre comillas, santos, ¿no?, cuál era la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad, dado que para él Dios era una esencia, una sustancia, una naturaleza, el ser absoluto, del cual derivaban las tres personas de la Trinidad. Y esto era el credo de Nicea. Entonces, y esto nos muestra claramente que el que introdujo esos conceptos de la Biblia, ¿quién fue? Jerónimo Estridón. Entonces, ¿cuál es la terminología correcta para hablar de la deidad de la deidad de tres o de uno? Con esta última pregunta, además, adjunta su propia opinión. Y esto es una copia de la carta de Jerónimo a el Papa Dámaso. Yo pregunto, ¿puede alguno ser tan profano para hablar de tres esencias o sustancias en la deidad? Hay una naturaleza de Dios y es única. Y solo este realmente lo es. El absoluto ser. Fíjense, porque Roma llama al ser absoluto, ¿no?, al ser divino en su unidad, a la esencia, de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis, son manifestaciones. El absoluto ser no derivó de ninguna otra fuente, es todo propio. Todas las demás cosas que son, todas las cosas creadas, aunque parezcan ser, no lo son. Había un tiempo en el que ellas no eran, y el que una vez no fue puede dejar de ser. Solo Dios es eterno. Es decir, quien no tiene ningún principio realmente merece ser llamado una esencia. ¿Por qué? Porque para los filósofos griegos lo que siempre existió es la esencia. Entonces, cuando hay una esencia, y después, por ejemplo, la silla tiene una esencia, aunque nosotros no la conozcamos, pero cuando alguien descubre esa esencia
y arma una silla, es una manifestación de esa esencia. Pero esa esencia es eterna. Entonces, por eso dice, ellos llaman a este Dios, al ser divino en su unidad, una esencia, la esencia divina de los dioses. Entonces sigue siendo, y le habla, vamos a adelantarnos un poco, le dice el Papa Damaso, déjenos estar satisfechos por hablar de una sustancia y de tres personas sustituibles, perfectas, iguales, coeternas. Entonces, esto es lo que el credo de Nicea. Hay una sustancia, que es el ser absoluto, el ser divino en su unidad, y tres personas que son iguales, coeternas y son hipóstasis de esta sustancia. Y bueno, eso es lo que él crea. Está directamente hablando del credo de Nicea. Por eso cuando vemos el credo de Nicea, vemos de dónde salen estos conceptos. La obra de San Jerónimo y sus sucesores es la razón por la cual los términos y conceptos filosóficos usados para definir el dogma de la Trinidad, que no estaban en la Biblia, llegaron a ella. O sea, fueron introducidos en la Biblia católica por los sabios de Roma, empezando por San Jerónimo. Como Dios le mostró a Anahuay en la visión del gran conflicto, esta Biblia adulterada, la Biblia que Lutero encontró en las bibliotecas y monasterios de Roma, es la Biblia que llegó a nosotros. Primeros Escritos, página 220, al final, dice lo siguiente. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. O sea, Dios le está diciendo, esto pasó. Y él lo había anunciado. Había dicho que Roma iba a dar muerte a los dos testigos, o se iba a matarlos. ¿Para qué? Para que su testimonio no fuera verdadero. Y esto es lo que Dios les mostró en Anahuay. Hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Entonces, esto es lo que Dios le mostró en Anahuay para que nosotros entendiéramos cómo es que Roma dio muerte a los dos testigos. Porque cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la traición de Roma, y de ese modo confundieron lo que era claro, y cuando uno lo lee puede llegar a creer justamente que las doctrinas de Roma son verdaderas, porque Roma enseña sus doctrinas con la Biblia católica. Es por esa causa, y no porque fuera escrito por el autor de la carta, que en el comienzo de la carta a los hebreos de nuestras Biblias ahora aparece una clara transcripción de los conceptos filosóficos usados para definir el dogma de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad de Roma. Ahí aparece un Dios Hijo, que es la imagen de la sustancia del Dios Padre y su agente creador. Esto es Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Todo eso es perfecto. Ahora, el agregado es el credo de Nicea. ¿A quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? O sea, ¿qué quiere decir? Dios tiene un Hijo que es el creador del universo. O sea, no fue Dios, sino el Dios Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y esto es lo que dice el credo de Nicea. Pero esos son conceptos filosóficos que nos usaban los hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y aquí abajo copiamos el credo de Nicea, la primera fórmula de la Trinidad, donde aparece la creencia en un Dios Padre genérico, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, que era común con los griegos, porque cuando un griego leía esto, dice, bueno, este es Zeus, este es el Dios Padre. Y después definen a un Dios Hijo igual a Apolo, pero le ponen como nombre un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Fíjense, un Dios engendrado por un Dios Padre de su esencia, de su sustancia, como Zeus engendró a Apolo. Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Entonces, de acá viene el término que aparece en nuestras Biblias, la imagen misma de su sustancia. Pero esto fue introducido en el credo de Nicea, no estaba en la Biblia.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, o sea, como Apolo fue engendrado Zeus, no hecho, consubstancial al Padre, como Apolo con Zeus. Y ahora dice, mediante el cual, ahí viene el concepto agente, todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y él, este Dios Hijo, el que descendió y se hizo carne. Ahora, esta es la copia del credo de Nicea. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es verdad o mentira? Aparte que esté en el credo de Nicea. ¿Cómo sabemos si eso es verdad o mentira? Tenemos que arreglar nuestras lámparas. La única forma es hacer lo que Dios nos dijo. Pero, si esto que aparece en el credo de Nicea fuera verdad, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencia entre el politeísmo pagano y el cristianismo, sino sería un politeísmo cristiano. Pero ya no es monoteísmo. Porque cuando hay un Dios que engendra a otro, ya son dos dioses. Y cuando Zeus engendró a Apolo, no era un solo dios. Había una única sustancia de todos los dioses, pero los dioses del Olimpo son muchos, es más de uno. Y eso es politeísmo. Monoteísmo quiere decir que hay una sola persona que es Dios. Ahora, y el que decía, y en el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque esto es lo común entre arrianos y trinitarios en ese tiempo. Porque Arrio y los arrianos creían en un Dios Padre igual que el que está definido acá, y en un Señor Jesucristo, que lo definían igual que Atanasio, como un Dios Hijo engendrado. Y en el Espíritu Santo, y diferían en la definición del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué va con nuestros pioneros? Nuestros pioneros no tendrían ningún problema en creer en el credo de Nicea. Eran arrianos y creían esto. Y usaban, ¿qué cosa? La Biblia para defender su posición. ¿Pero por qué lo usaban? Porque no se habían dado cuenta de dónde venían estos conceptos y qué había pasado con nuestras Biblias, y no habían llegado a arreglar sus lámparas. Entonces, como podemos ver, estos son los conceptos filosóficos con los que la doctrina de la Trinidad define la imagen filosófica de Apolo, el hijo de Zeus, la imagen en la que el credo de Nicea llama Jesucristo. Son los conceptos paganos que están reflejados en nuestras Biblias. Entonces, ¿qué aparece ahí? Jesucristo es un Dios Hijo de un Dios Padre. Y fue engendrado por el Dios Padre de su sustancia, y es consubstancial al Dios Padre. Al ser engendrado con la sustancia divina de los dioses, es una nueva persona que es Dios. Es otro Dios, como sucedía en el politeísmo de Zeus y Apolo. O sea, estamos hablando de un politeísmo. El Dios Hijo no es el primero en la Trinidad, es el último, porque el primero es el que lo engendró. Pero Jesús dice en la Biblia, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Que este Dios Hijo, definido así, no es bíblico, es antibíblico, y Dios no se contradice. Y el Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre, es la acción del Dios Padre, reflejando el concepto justamente de Dios agente de otro Dios creado por Platón. Por eso este Dios Hijo es el verbo de Platón, al que en otras partes del Nuevo Testamento se hace referencia explícita, introduciendo el nombre el verbo. Y el Dios Hijo es el Redentor de los hombres. Este es el credo de Nicea. Ahora, esta definición se repite al comienzo del Evangelio de Juan, con el agregado de asociar explícitamente al Dios Hijo, el agente creador del Dios Padre, con el nombre, el verbo de Platón. Fíjense, Juan 1, 1 al 3 y el versículo 14. En el principio era el verbo. Y el verbo era una persona. Y el verbo era o estaba con Dios. O sea, era otra persona que estaba con Dios. Y el verbo, a su vez, era Dios. Porque se toma a Dios como la sustancia. O sea, había dos personas que eran Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne. Y por supuesto, todos estos versículos son los usados para defender el dogma de la Trinidad. Pero son conceptos claramente que no estaban en la Biblia. Como podemos observar en el diccionario filosófico de Voltaire,
Para los filósofos modernos es evidente que la escuela de Alejandría, que estudiamos justamente en el estudio anterior, fue el origen del cristianismo platónico y el origen de la Trinidad, la divinidad griega a la que adoramos, dicen ellos, porque ellos dicen, bueno, la Trinidad es un dios griego. Porque fue creado por quién, dice, por Platón. Ellos saben que los cristianos católicos, entre comillas, los que adoran a Dios la Trinidad, están adorando a una divinidad griega que fue cristianizada por los padres griegos de la iglesia, como lo llaman ellos. Y acá está justamente el diccionario filosófico hablando de Platón. ¿Y qué dice acá? Fíjense, esto es muy importante entenderlo. Los padres de la iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. Ahora, pero los verdaderos cristianos no. Estos son los de la escuela de Alejandría. Pero no eran verdaderos cristianos. Estos son los que hacían un sincretismo entre el platonismo, el gnosticismo y el cristianismo. O sea, era otra cosa muy distinta. No tenía nada que ver con el verdadero cristianismo. Pero estos son a los que Roma llama los padres de la iglesia, que eran todos griegos y platónicos. No hay uno solo romano que escribiera sobre el cristianismo, ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía. Observaré de paso que la iglesia de Roma, que nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera, fue la que recogió todas sus ventajas. ¿Por qué? Porque tomaron todos estos conceptos de la escuela de Alejandría. En esa revolución sucedió como en todas las que nacen de las guerras civiles. Los primeros que perturban el Estado trabajan sin saberlo para otros. Y acá viene el origen. Dice, en la escuela de Alejandría que fundó Marc, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, que son supuestamente para Roma padres de la iglesia, fue el centro de la filosofía cristiana, ¿no? O sea, sincretismo entre filosofía, cosas sacrificadas a los ídolos, y cristianismo. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría. O sea, ¿qué eran estos? Padres de la iglesia, discípulos de Platón, como el intérprete de la divinidad. Entonces, ¿a quién adoraban? Platón era su maestro y pensaban que el intérprete de la divinidad era Platón, y todas las cosas que decía Platón de los dioses griegos, para ellos era verdad. Y mezclaron eso con el cristianismo. Estas son las cosas sacrificadas a los ídolos por Platón. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, ¿qué adoptaron? Los dogmas de Platón. Los dogmas definidos por Platón como verdad, y en base a eso definieron el dogma de la Trinidad, no hubieran tenido nunca en su partido ningún filósofo, ni ningún hombre de ingenio. ¿No? Dejo aparte la inspiración y la gracia que están por encima de la filosofía y solo me ocupo de la marcha ordinaria de las cosas humanas. Asegúrase que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos, los padres de la Iglesia Católica, que eran todos discípulos de Platón. Y en el Timeo de Platón, ahí encontraron el Verbo y la Trinidad. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua, y es casi la única que Dacier no ha traducido, justamente dice Voltaire, sin duda porque no la entendía y temía presentar a los lectores ilustrados el rostro de esa divinidad griega que adoramos, porque está cubierta con un velo. Entonces, ¿qué dice él? Estamos adorando una divinidad griega que la creó Platón, ¿no? Porque Platón, en el diálogo que aparece en el Timeo, es el que introduce estos conceptos. Y vamos al final, para reducir nuestro tiempo. He aquí lo que Sacerdote cuenta a Salón. He aquí como Platón empieza por explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones del verbo y su Trinidad. Entonces, fíjense de dónde vienen estos conceptos. Es el Dios de Platón al que adora Roma, ¿no? Y justamente ahí viene el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. El Dios Hijo es el verbo de Platón. Y justamente pudo suceder después de todo que desde Salón, esto es desde 3000 años a esta parte, las olas limpiaran el limo de la antigua Atlántida, haciendo el mar navegable. Pero siempre será sorprendente que Platón empiece a preocuparse de esta isla para hablar del verbo, ¿eh?
porque lo asocia a la Atlántida. Entonces, de ahí viene el concepto de la Trinidad de Roma. Y de ahí viene el concepto del verbo, porque Jesús no es el verbo. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de dónde vienen estos conceptos. Como podemos ver claramente, los conceptos del verbo y la Trinidad no son conceptos nuevos creados por Roma, son dogmas de Platón. Son los conceptos filosóficos con los que Platón modeló y definió a sus dioses griegos. Son las cosas sacrificadas a los ídolos por Platón, el intérprete de la divinidad griega, en el tiempo de la formación de las caderas de bronce de la gran imagen de Baal, porque Platón era pagano. Y acá tenemos el busto de Zeus, y vemos al lado la Capilla Sistina con la imagen de Zeus, porque Roma usó las imágenes filosóficas de Zeus, Apolo y Hermes, y después usó las imágenes físicas para asociar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y ahí está Apolo, y esas imágenes son las que usó Roma para definir a quién. Las primeras imágenes que llamó Jesús, las imágenes de Apolo. Y por supuesto, este es el paganismo, son las cadenas de bronce de la gran imagen, del ídolo, porque la gran imagen, como vamos a ver, es un ídolo. Y por supuesto, estos no son conceptos hebreos que usaran Jesús, los apóstoles o los miembros de la iglesia primitiva. Son los conceptos paganos que utilizó Balaam para crear la doctrina de Jezabel y fueron introducidos por los sabios de Roma en los cadáveres de los dos testigos. Este sincretismo pagano-cristiano originado en la escuela de Alejandría, a la que pertenecían Arrio y Atanasio, o sea, el creador del arrianismo y el de la fórmula de la Trinidad, es el que disfrazó de cristiano al Dios de Roma, a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. ¿Por qué? Porque los romanos heredaron todo el paganismo griego, ¿no? La cultura griega conquistó a Roma. Y ahora, justamente porque las piernas de hierro son símbolo del ídolo romano, el dios de la fortaleza, ese dios fue disfrazado de cristiano, ¿no? Porque al dios Sol, que es la esencia, la sustancia, el dios, el ser divino en su unidad, como dice Roma, tiene tres hipóstasis, que es el Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo. Porque eso es la doctrina de la Trinidad de Roma. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Roma después de esto? Buscó destruir la Biblia sin adulteración a los dos testigos, que seguían vivos y estaban profetizando en las manos del pueblo que conocía a su Dios y no se postraba ante los dioses de la bandera negra de los paganos. Para lograrlo, debía destruir a todos los miembros de la iglesia del desierto que los protegían, los copiaba a mano, porque no había otra forma en ese tiempo de preservar un manuscrito, y los distribuían. Como leemos en Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y profetizaron en las manos de los miembros de la iglesia primitiva. Y Roma empezó a perseguir y asesinar. Dice Elena, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión y no adoraban a la imagen a la que adoraba el Papa. Y la Biblia era odiada, la Biblia verdadera, y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados, porque Roma quería hacer desaparecer la Biblia. Y por supuesto los cristianos, a los verdaderos cristianos. Pero Dios los sostuvo hasta finales del siglo XIII, como dice Elena, el conflicto de los siglos. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, los llaman los cristianos valdenses, y no hay que confundirlos con los valdenses posteriores, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, porque tenían la verdadera Biblia. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Ahora, estos que eran perseguidos por no adorar
al Dios de la Trinidad, conocían la verdad. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres. Ellos sí seguían adorando al Dios de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la capital, era la verdadera Iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiere a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. O sea, no tenían la Biblia católica, no tenían los cadáveres de los dos testigos, conservaban la verdadera Biblia. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución, porque Roma quería echar por tierra la verdad y quería destruir a los dos testigos y quería raer de la tierra a los verdaderos cristianos, a los que llamaba herejes. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor, porque si ellos no protegían a los dos testigos, hubieran desaparecido antes. ¿Qué pasó cuando se cumplieron los 1260 años anunciados a finales del siglo XIII? Usando la Inquisición, la bestia que sube el abismo logró echar por tierra el lugar santuario de Dios, asesinando a todo el remanente de la iglesia que era parte del lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, embriagándose con su sangre, y logró echar por tierra la verdad, dando muerte a los dos testigos, quemando a los últimos ejemplares de la palabra de Dios sin corrupción, y poniendo en su lugar la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, la Biblia que había sido creada cambiando parte de sus palabras, que eran inspiradas por Dios, por las palabras de los sabios de Roma, que eran inspirados por Satanás, buscando que la palabra de Dios ya no fuera viva y eficaz, sino estuviera muerta, dejara de alumbrar en medio de la oscuridad de la noche y le permitiera a Roma enseñar sus falsas doctrinas con los cadáveres de los dos testigos. Y como leemos en la profecía de Daniel, y Dios lo había anunciado, lo logró. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, y lo hizo. Y como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 64, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Por qué pasó esto? Porque con la Inquisición, Roma estableció que el que delataba a un hereje se podía quedar con sus propiedades. Y de ese modo empezó algo terrible. E incluso los que odiaban a otro, aunque fuera católico y creyera en los dogmas de Roma, lo denunciaban, y algunos simplemente por quedarse con la casa o las propiedades de otros los denunciaban como herejes, y la Inquisición los mataba y se quedaban con las propiedades de ellos. Y de ese modo lograron alcanzar el objetivo que tenían, exterminar al pueblo de Dios, la verdadera iglesia del desierto. Y también dieron muerte a los dos testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, después de los 1260 años, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y destruyó. Y nadie más siguió copiando la verdadera Biblia porque sus ejemplares fueron quemados y no quedó ningún cristiano verdadero. Lo único que quedó en medio de Roma, en medio de sus conventos, universidades e iglesias, quedaron los cadáveres de los dos testigos. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama no solo Babilonia, sino Sodoma y Egipto, porque es la religión
de Sodoma y de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Simbólicamente lo dice así. Y pasó. Entonces, como Dios le mostró en el Juan la visión del gran conflicto, esta Biblia adulterada es la Biblia que, más de 200 años después, Lutero encontró en las bibliotecas y los monasterios de Roma. La Biblia que empezó a ser traducida a todos los idiomas para que los miembros de la Iglesia de Reforma, el ángel de Filadelfia, que tenía nuevamente la palabra de Dios, sus lámparas en sus manos, buscara y encontrara la verdad. Buscara y encontrara la puerta que Jesús había dejado abierta delante de ellos y Satanás quería cerrar. Lo que ellos no sabían era que, cuando estudiaran las palabras de profecía, vieran el cumplimiento de la profecía en la historia y comprendieran lo que había ocurrido con ellos, tendrían que arreglar sus lámparas para que los cadáveres de los dos testigos volvieran a tener vida, como Jesús anunció en Apocalipsis 11. Entonces, eso es lo que pasó en la historia hasta que Roma echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Nos saltamos justamente el tiempo en el que el cuerno pequeño tomó el poder político, pero vamos a verlo en un próximo estudio. Pero ya que tenemos claro lo que pasó en el tiempo de la apostasía del hombre de pecado y cómo llegó a ser parte de la bestia, vamos a ver, porque Dios anunció que lo mismo estaría haciendo el falso profeta, vamos a ver los eventos que en nuestro tiempo nos muestran que el falso profeta está haciendo lo que Dios le mostró en el Enajuay que haría. Como ya dice, debemos ver la historia y el cumplimiento de la profecía con el objetivo de ¿qué? Para comprender el progreso de los eventos, porque van a ser similares. Entonces, cuando uno conoce la historia, va a identificar claramente en este tiempo el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Porque Dios tiene retenidos los vientos, pero cuando llegue el tiempo de angustia va a haber una nueva bestia. Pero antes que llegue ese tiempo, hay un montón de eventos preparatorios que nosotros tendríamos que poder observar. Y esas son las hojas que brotarían de la higuera y nos mostrarían que el día de Jehová, el comienzo del tiempo de angustia, está a las puertas. Ya hemos visto los pasos que siguieron los apóstatas de la iglesia primitiva, lo que es el tipo de los pasos que seguiría el falso profeta hasta llegar a formar parte de la bestia que subirá de la tierra. Ahora, primero, como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, negaron su fe y al Dios de sus padres y se unieron en diálogo ecuménico con el sumo pontífice romano, el sumo pontífice Jezabel, porque en la iglesia cristiana no había pontífices ni sumo pontífices. El sumo pontífice en ese tiempo de Jezabel, de la religión pagana imperio romano, era Constantino. Y los sedujo y ellos se unieron a él. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? El falso profeta se uniría a Jezabel en diálogo ecuménico. Haría lo mismo. Como leemos en Elementos de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. O sea, los primeros adventistas sabían que Roma era idólatra, que adoraba un ídolo. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Se unirían los protestantes a Roma? Sí, Dios lo anunció. Y empezarían con un diálogo ecuménico. Y finalmente se unirían en puntos comunes de doctrina. Entonces, los apóstatas de la iglesia primitiva llegaron a establecer un credo común. ¿Con quién? Con Constantino. Se unieron al sumo pontífice romano en puntos comunes de doctrina. La doctrina que crearon con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina de Jezabel. Y el falso profeta se uniría a Jezabel en puntos comunes de doctrina también. Conflicto de los siglos, página 498, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿quiénes? Los protestantes y católicos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, ¿no? Los comunes. Entonces la América protestante ha formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, primero, Satanás las guiaría a unirse a Roma en puntos comunes de doctrina.
en dogmas comunes y después usaría estas iglesias para imponer esos dogmas por medio de la bestia que sube a la tierra. Y los apóstatas de la iglesia primitiva llegaron a conocer las profundidades de Satanás y, guiados por Satanás, desearon imponer por la fuerza su nueva fe universal o católica a todos los cristianos. ¿Qué haría el falso profeta? Seguiría el mismo camino. Como dice Elena, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Entonces, cuando uno viera esa unión, esa es una señal muy clara que está el tiempo de angustia y está en las puertas, porque es algo que Satanás iba a hacer. Satanás tenía control de las iglesias desde 1844, cuando Dios las dejó, pero cuando las uniera a Roma, sería en el tiempo del fin, esperaría a último momento hasta que supiera que el tiempo habría llegado y entonces lo haría, y eso nos permitiría a nosotros darnos cuenta de en qué tiempo estamos. Y el cuarto paso que dieron los apóstatas es que se sentaron sobre el poder de la bestia romana para extirpar la herejía de los cristianos que no se sometían a su autoridad y no adoraban a la imagen definida en sus dogmas. Y el falso profeta haría la misma obra, sentándose sobre el poder político de los Estados Unidos. Como le dice Elena claramente, el conflicto de los siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, no era Dios el que habitaba ahí. ¿Quién habitaba? Los espíritus de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y vimos en la Epístola de Tesalónica que la herejía era no adorar a la Trinidad. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y eso es lo que veríamos. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Como hizo Nabucodonosor, con las atracciones inventadas para hacer que los hombres se postraran ante su imagen. Pero si con eso no lograban lograr, dice ella, que los hombres adoraran a la imagen, porque es toda la obligación es adorar a un Dios. Como dice la bestia romana, las bestias obligan a adorar al Dios de la bestia. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora, porque el falso profeta va a hacer adorar al Dios común que tenga con Roma. Y quisieron los apóstatas, no solamente buscaron asesinar al pueblo de Dios, sino que buscaron dar muerte a los dos testigos. Para unirse a Roma, en la misma región, el falso profeta tendría que hacer lo mismo, tendría que renegar de los principios de la Reforma, dejaría de lado el principio sola escritura y buscaría enterrar los cadáveres de los dos testigos, al mismo tiempo en el que las vírgenes dormidas empiezan a despertarse y a arreglar sus lámparas. Y esta es otra señal muy clara, que está en Apocalipsis 11, el 9 al 11. Porque esto ocurriría en la última generación, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán u observarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, porque en este tiempo los protestantes lo habrían dejado a lado. ¿Y qué pasaría con nosotros? Ahora, estos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones que verán sus cadáveres por 3 días y medio, tiempo, símbolo del tiempo de prueba, símbolo del tiempo de Elías, son las vírgenes que se despertarían, son los adventistas, está hablando de adventistas, pero fíjense lo interesante es que no son de Estados Unidos, no son de la tierra, sino de todos los pueblos. Y no permitirán que sean sepultados, porque los cadáveres los querrían dejar de lado. Y los moradores de la tierra, o sea, acá está hablando claramente de los protestantes de Estados Unidos, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Se unen en diálogo ecuménico, se unen y se envían regalos unos a otros, como saber, se reconocen unos a otros como parte de la misma iglesia.
incluyendo a Roma. Y dejan de lado los testigos. Pero hay un pueblo que no está en la tierra, no está en Estados Unidos, que empieza a estudiar los cadáveres, que empieza a arreglar sus lámparas. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, los 2 testigos vuelven a la vida. Las lámparas empiezan a iluminar correctamente y por eso iluminan el camino del pueblo adventista. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios dijo que haría. Nos guiaría a arreglar nuestras lámparas para que pudiéramos diferenciar en nuestras Biblias sus palabras de las palabras de los sabios de Roma. Y cuando viéramos el cumplimiento de estos eventos, porque empezaríamos a ver este camino, que el falso profeta recorre este camino, cuando viéramos desplegarse el rollo, como dice Elena, empezaríamos a comprender mejor el significado del mensaje del tercer ángel. Comprenderíamos cuál sería la imagen del dragón a la que estarían adorando juntas la bestia y el falso profeta. Y esto está, esta declaración de Elena es de 2 de marzo de 1899. La luz que tenemos, dice ella, acerca del mensaje del tercer ángel, es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Ahora, ¿cuándo lo comprenderíamos? Cuando empezáramos a ver los eventos, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y por eso lo que vamos a hacer ahora es adelantarnos hasta nuestro tiempo en el estudio de los hechos proféticos, porque vamos a ver un hecho profético reciente. Porque vamos a ver parte de estos eventos preparatorios que ya se cumplieron y con los cuales el rollo empezó a desplegarse. Primero, en el año 1970, Roma y las iglesias protestantes caídas de los Estados Unidos se unieron en diálogo ecuménico. O sea que lo que parecería mentira que alguna vez se unieran, ocurrió. El diálogo ecuménico empezó en el año 1970. Y 40 años después, el 14 de febrero del año 2010, luego de 40 años de diálogo ecuménico, en el Vaticano, Roma y las iglesias protestantes caídas anunciaron que, primero, las iglesias protestantes caídas reconocían a Roma como la iglesia de Cristo, como la verdadera iglesia, negando las declaraciones de los primeros protestantes que identificaron a Roma como la Babilonia del Apocalipsis y salieron de ella, produciéndole una herida de muerte. Porque Roma fue herida cuando los católicos se empezaron a dar cuenta, por la predicación de Lutero y los miembros de la Iglesia de Reforma, que Roma no era la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Estudiando la Biblia que Lutero les daba. Y salieron de Roma y se unieron a la Iglesia de Reforma. Ahora, ¿qué hicieron las iglesias protestantes caídas? Lo contrario, se unieron a Roma, porque la reconocieron como la verdadera iglesia. Y además anunciaron que se habían unido a Roma en un credo común, en puntos comunes de doctrina, como Dios le había mostrado a Elena de White que sucedería. Y como en el tiempo de Elena decían que ella estaba loca, ¿cómo iba a ocurrir eso? Y adoptaron como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus primeros concilios ecuménicos. O sea, reconocieron la autoridad de Roma para definir doctrina por sobre lo que dice la Biblia. De este modo, implícitamente, reconocieron la autoridad de Roma para definir doctrina. Se sometieron a ella e hicieron sanar su herida de muerte, la herida de espada con que la Biblia, justamente en manos de los reformadores, le había hecho. Y, como anunciaba la profecía del Apocalipsis, empezaron a adorar juntos al dragón, como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas como herida de muerte. Acá esta no es una cabeza del dragón, sino de la ramera, una religión, la religión romana. Pero su herida mortal fue sanada. O sea, Jezabel, que se decía iglesia, fue desenmascarada y los protestantes se dieron cuenta que no era la iglesia. Pero ahora es sanada la herida cuando los protestantes dicen que sí, que es la iglesia de Cristo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, quienes los protestantes que estaban en la tierra que había ayudado a la mujer. ¿Y adoraron a quién? Al dragón. Empiezan a adorar con Roma al dragón,
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y lo interesante es ver cuáles son los puntos comunes de doctrina. Como Dios le había mostrado a Elena de White, estos puntos comunes de doctrinas resultan ser la doctrina que los une en la misma religión, en la adoración del dragón, y es la bandera que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva, la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, como lo llama Elena, la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y había llevado a los apóstatas a convertirse en habitación de demonios y a conocer las profundidades de Satanás. Y este es el comunicado de protestantes y católicos del 14 de febrero del 2010, a Roma. Entonces, durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿De qué? Del diálogo ecuménico, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas y reformados para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. El cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace casi 9 años, realizó unas sorprendentes declaraciones. A los periodistas les sorprendió. Si hubieran conocido lo que Dios le hubiera mostrado en la Juárez, no los hubiera sorprendido. Hubiera identificado esto como un hecho profético muy claro. Pero el pueblo antista, que estaba dormido, no lo identificó. Y en medio de la iglesia no se tocó trompeta para decirle al pueblo de Dios, miren, lo que Dios anunció se está cumpliendo. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Ahora, ¿qué afirmó los protestantes? Que creían en el Jesús y en la Trinidad definida en los primeros concilios ecuménicos de Roma, reconociendo la autoridad de Roma y diciendo que el Jesús y el Dios al que adora Roma es el Dios verdadero, y empezaron a adorarlo. Pero Roma adora al dragón, y por eso empezaron a adorar al dragón. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. Pero este fundamento, ¿cuál es? ¿La roca o la arena? Es la arena. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Porque estas confesiones ya lo aceptaron, pero ¿qué pasa? Otras tienen que aceptarlo. Estas son las iglesias protestantes tradicionales de los Estados Unidos, que aceptaron a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo, como la verdadera Iglesia, a la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica, ¿no? Porque Roma quiere unir a todas las iglesias a ella, incluso a la adventista. En este contexto, el cardenal Kasper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque si todos adoran al Dios de la Trinidad, todos son católicos. Entonces hay un catecismo ecuménico, un catecismo básico que todos tienen que, como nuevos católicos, los protestantes tienen que enseñar. Y es claro lo que dice justamente este comunicado. Y este es otro claro hecho histórico. Es un hecho, es una realidad que nos muestra que el Jesucristo y la doctrina de la Trinidad definida en los primeros concilios ecuménicos de Roma no nos llevan a conocer al santo, al verdadero Jesús, ni a su Padre, sino ¿a quién? A la imagen que lleva a adorar al dragón y a los demonios que habitan en medio de la Gran Babilonia, los espíritus de demonios que le dan poder justamente para hacer caer fuego del cielo a la tierra al falso profeta. ¿Por qué tiene poder el falso profeta? Porque ahora se hace habitación de demonios. Y como leemos en Apocalipsis 6, 1 y 2, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, ¿y quién los engañó? El falso profeta que les hizo adorar esa imagen, como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ahora, esto que los protestantes decían que Elena de White estaba loca al decirlo, ¿cómo las iglesias protestantes iban a hacer esto? Ya se unieron a Roma y están adorando con Roma la misma imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y son hechos. Ahora estamos viendo el cumplimiento de la profecía en nuestros días. Y en la gran imagen de Daniel 2 están representados los reinos y los dioses de los reinos que dominarían la tierra a partir de Babilonia, siendo la cabeza de oro de la gran imagen un símbolo de Babilonia y del dios de Babilonia, de Baal. El resto de la gran imagen representa el cuerpo de Baal, que sería formado por los dioses de los sucesivos reinos, por las abominaciones de las rameras. Y lo interesante es esto, que los reinos pasarían. ¿Pasó Babilonia? Sí. ¿Pasó Medo-Persia? Sí. ¿Pasó Grecia? Sí. ¿Pasó Roma? También. Pero las rameras y los dioses quedarían. Las partes de la imagen quedarían. Cuando todas las partes hubieran sido formadas, recién ahí serían unidas para formar a la gran imagen de Baal, ponerla en pie y empezar a adorarla. Y esta es la obra que haría la triple alianza religiosa. Y como Dios le mostró a Nabucodonosor, él no vio el proceso de formación, vio a la imagen puesta en pie. Y la vio y reconoció a quién. Este es mi Dios, este es Baal, pero no puede tener pies de barro, piernas de hierro, cadera de bronce, pecho de plata y solo la cabeza de oro. Mi Dios es todo de oro y no va a pasar, dijo él. Y le hizo una imagen de oro. La cabeza era de oro y el cuerpo de oro, pero lo que Dios le mostró es que esta sería la imagen que sería adorada. Y cuando pasó a Babilonia solo estaba la cabeza, no había una imagen puesta en pie. Había una cabeza y después fueron formadas las otras partes. Pero en el tiempo del fin se completaría esta obra, como Dios lo dijo por medio de Daniel 2, por medio de alianzas humanas. Y los que completarían esta obra serían las rameras al unirse a la triple alianza religiosa. Cuando todas las rameras se unieran, todas las cabezas de la bestia religiosa y todos sus cuernos se unieran para adorar juntas al dragón. Pero lo primero que tenía que pasar es que Roma y el falso profeta se unieran, para que el falso profeta se uniera a la bestia religiosa como la última en sus cabezas, la séptima cabeza. Y aquí tenemos las imágenes, las ilustraciones, donde vemos el gran dragón escarlata que con su cola arrastró la tercera parte de la estrella del cielo y las trajo a la tierra junto a su mujer, a la Gran Babilonia. Porque la Gran Babilonia es un símbolo de la religión que adora al dragón, y esa religión nació en el cielo, cuando la tercera parte de los ángeles adoró al dragón. Y Satanás, su mujer y sus ángeles vinieron a la tierra. Y acá en la tierra las tendrían 7 cabezas, que serían 7 reinos que usaría para perseguir al pueblo de Dios, y 10 cuernos, porque esto es símbolo del poder político, los montes. Y a su vez, la mujer ramera está representada como justamente esta mujer con cuerpo leopardo. A ver, vamos a verlo de otro modo, vamos a verlo gráficamente. Porque una bestia surge cuando una ramera se sienta sobre un monte, o sea, cuando se une una cabeza o un cuerno del dragón con una cabeza o un cuerno de la mujer del dragón. Entonces, aquí está el dragón, aquí está la ramera, y la ramera es representada en la Biblia también por una bestia, pero tiene, en vez de ser el dragón escarlata, es una bestia que tiene forma, cuerpo leopardo, garras de oso y boca de león, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos como el dragón. Y lo interesante es que las cabezas del dragón tienen corona, porque van a reinar, pero los cuernos no, porque como dice el Apocalipsis, le van a dar su poder y su autoridad a la bestia religiosa, para que la bestia religiosa gobierne. Por eso los cuernos de la bestia religiosa tienen
corona. Entonces, cuando se une una cabeza del dragón con una cabeza de la mujer del dragón, se forma un monte y sobre ese monte se sienta la ramera. Y la primera bestia fue la bestia egipcia, donde sobre ese monte, que simboliza el poder político, el reino, se sienta ramera y hace adorar a un dios. Y los egipcios simplemente adoraban a Ra, al dios Sol, al dios de Babilonia, ¿eh? Y lo ejemplifican así, con el ojo que todo lo ve. Y después vino la bestia asiria, que adoró a los dioses asirios, vino la bestia babilónica, que como ejemplo Nabucodonosor hizo adorar a la imagen. Ese es el ejemplo que hacen las bestias cuando obligan a adorar a sus dioses, lo mismo que hizo Roma y lo mismo que va a pasar aquí en el tiempo angustia. Vino la bestia medo-persa. Daniel fue al foso de los leones por no adorar al dios oficial del mes. Vino la bestia griega y finalmente vino la bestia romana, que también era un monte donde sentaba una mujer. Es un solo monte y es una sola ramera que después se disfrazó, y hay un solo Dios, el Dios de la fortaleza, el Dios de las bestias, que después fue disfrazado de cristiano. Ahora, ¿qué pasó? La religión fue herida de muerte. ¿Por quién? Por la Iglesia de Reforma, porque hasta que se levantó la Iglesia de Reforma, todo el mundo era católico. Pero cuando se levanta la Iglesia de Reforma, los europeos empiezan a darse cuenta que Roma no es la Iglesia de Cristo, y la que sufre la herida es la sexta cabeza de la bestia religiosa, no una cabeza del dragón, porque el poder político lo siguió teniendo hasta 1798. O sea, es herida de muerte la religión, y el poder político recién lo pierde en 1798, cuando llega el fin de la ira. Y llega el tiempo del fin. Ahora, el que hace sanar la herida de muerte de la bestia religiosa es el falso profeta, cuando la reconoce como la Iglesia de Cristo. Y se une a la bestia religiosa como su séptima cabeza. Y está preparado el falso profeta como una ramera para sentarse sobre el séptimo monte, que va a subir de la tierra. Y sobre ese monte va a adorar al dios de Roma, que es el dios de Egipto, como en todos sus símbolos, los que crearon justamente el Estado en la tierra donde no lo había, lo definieron, adorar al dios de Roma. Y así es como aparece en el gran sello de Estados Unidos. A Estados Unidos se representa como un monte, como el de Egipto, y sobre ese monte se va a adorar al dios de Egipto, como adoró la ramera egipcia y todas las rameras, a Baal. Pero va a llegar el tiempo de la ruina nacional a los Estados Unidos y esa corona la va a perder, la van a recibir los cuernos del dragón y se la van a dar a los cuernos de la mujer del dragón para que esa mujer justamente reine en el resto del tiempo angustia, dirigida por la bestia que era, no es y será, por el Papa. Eso es lo que va a pasar. Pero volvamos aquí. Entonces, ¿qué pasó en nuestro tiempo? Al unirse en puntos comunes de doctrina a Roma, el falso profeta adoptó la religión de Roma. Fíjense que no creó una nueva religión que sea parte de la imagen. Empezó a adorar a una parte de la gran imagen. Adoptó como propia la adoración del dragón a través de la adoración del dios de la bestia romana, el dios que es el antitipo de las piernas de hierro, la gran imagen de Baal, y se convirtió en la séptima cabeza de la mujer del dragón. El falso profeta no creó una nueva abominación, empezó a adorar a la abominación desoladora. Esa es la causa de que la obra del rey que sube de la tierra no esté reflejada en la gran imagen de Daniel 2, porque la gran imagen es un ídolo, y el falso profeta no modeló un ídolo, adoptó como propio al ídolo creado por Roma. Roma modeló la imagen cristiana del dragón y el falso profeta adoptó la religión de Roma como Dios le había mostrado a Elena de Joy. Y está preparado para sentarse sobre el séptimo monte y hacer adorar al mismo Dios que adoró Roma. Porque está adorando a las piernas de hierro la gran imagen. Ahora,
El ver estos hechos nos permite empezar a entender mejor el mensaje del tercer ángel y comprender en qué lugar del cumplimiento de la profecía nos encontramos. Entonces, cuando uno ordena los periodos proféticos finales, la señal de los tiempos, que lo vamos a estudiar detalladamente, nosotros sabemos que habría un tiempo de tardanza en el que todas las vírgenes se dormirían. Y al final de ese periodo de tardanza, donde se tendría que cumplir todo lo que Dios dijo pasaría mientras las vírgenes durmieran, entraría el hombre de escobilla y, como Dios les mostró en el Huay y a Jerome Miller, empezaría a hacer una obra para que nosotros pudiéramos entender lo que pasaría. Y Satanás lo vería y se apuraría a actuar, para actuar mientras estuviéramos durmiendo. Porque si estuviéramos despiertos y viendo lo que él hacía, nos daríamos la voz de alarma. Por eso, el ver brotar las hojas de la higuera, al ver lo que Satanás hace, nos muestra que ya había entrado el hombre de escobilla. Y el 14 de febrero del 2010, justamente como cuando se unieron puntos comunes de doctrina, la bestia del falso profeta, el falso profeta hizo sanar la herida de muerte de la sexta cabeza de la bestia religiosa, de la religión romana, reconociéndola como la Iglesia de Cristo, uniéndose a ella en puntos comunes de doctrina y empezando a adorar con ella al dragón. Y esta es una clara señal que nos indica que no va a pasar esta generación hasta que todo lo que Jesús anunció se cumpla. Y un año después, el 27 de octubre del 2011, terminó de ser formada la Triple Alianza Religiosa y fue presentada en público la gran imagen de Baal, porque lo que hicieron las rameras de todos los países, que representadas por los 10 cuernos del dragón, no del dragón, sino de la mujer del dragón, y la sexta cabeza de la mujer del dragón, el Papa, es formar a la gran imagen de Baal, ponerla en pie y empezar a adorarlas en conjunto. Y eso ocurrió el 27 de octubre del 2011, y a partir de ese momento salieron a buscar los reyes de la tierra para unirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso que está en las puertas. Eso pasó. Y eso vamos a verlo cómo ocurrió. Y nos muestra eso que estamos, ¿dónde? Cerca del tiempo de angustia. Ahora, desde aquí, desde el momento en que ocurrió esto, fíjense, hasta ahora, 2010, estamos en el 2022. O sea, uno puede decir, bueno, hoy estamos acá. Pasó tiempo. ¿No? Por eso Dios nos dijo que cuando nos despertáramos tendríamos que correr porque quedaría poco tiempo. Hasta que llegara el tiempo del primer juicio de Dios, que nos indicaría que Dios empezó a soltar los vientos. ¿Por qué? Porque ya su pueblo ha sido probado y sellado. Por eso es importante entender esto. Y como Dios le mostró en el Huay, entenderíamos el significado del mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cuál es su imagen? Es la imagen en la que adora en común con el falso profeta. Pero no solo eso, porque esas son las piernas. En lo que habla el mensaje del tercer ángel es de toda la gran imagen de Baal, que ya está puesta en pie. Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Por eso la amonestación es para quienes, para los que adoran a la bestia y a su imagen, y a todo el que va a recibir la marca de su nombre, porque va a llegar a ser un hacedor de maldad, en vez de llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente y reflejar plenamente el carácter de Jesús, va a reflejar plenamente el carácter del príncipe de este mundo. Y por eso, este es el tiempo en el que tendríamos que predicar esto. Ahora, hay un tema más que lo vamos a dejar porque ya avanzamos el tiempo. Creo que con esto es suficiente para nuestro tiempo. Bueno, vamos a parar la grabación